Filtro de Kalman. Este video muestra una breve exposición acerca del filtro de Kalman desarrollada por los integrantes Alexander Benalcázar, Stalin Casa, Samantos Cuyo y mi persona Rubén Ceballos, estudiantes del curso de Robótica Industrial de NRC 2656 de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. En cuanto al temario, inicialmente se dará una introducción básica y necesaria para la comprensión del filtro de Kalman. Posteriormente se realizará el respectivo análisis matemático para obtener las ecuaciones que serán implementadas para el desarrollo del algoritmo. Y finalmente, con un ejemplo se simulará el algoritmo de Kalman por medio del software MATLAB y en base a esto se obtendrán las conclusiones pertinentes. A continuación les expondré los temas correspondientes a la introducción y el proceso a ser estimado. El filtro de Kalman es un algoritmo que se basa en el modelo de espacio de estados de un sistema para estimar el estado futuro y la salida, realizando un filtrado óptimo a la señal de salida. Y dependiendo del retraso de las muestras que se le ingresan, pueden cumplir con la función de estimador de parámetros o únicamente de filtro. En ambos casos elimina el ruido, y las ecuaciones del algoritmo son ampliamente utilizadas ya que se incluyen probabilidades estadísticas, puesto que toman en cuenta la aleatoriedad tanto de la señal como del ruido. A diferencia de otros tipos de filtros, este no requiere de una frecuencia de corte específica, debido a que se basa en la característica del ruido, permitiendo de esta manera filtrar en todo el espectro de frecuencias. Además, las ecuaciones del algoritmo solo dependen de una muestra anterior y la muestra presente, lo que permite un ahorro considerable de memoria a la hora de ser implementado en un sistema digital. Entonces, podemos decir que el filtro de Kalman es esencialmente una serie de ecuaciones matemáticas que implementan un estimador tipo predictor-corrector que es óptimo en el sentido que minimiza el error estimado de la covarianza cuando algunas condiciones son dadas. También es importante aclarar que, aunque no siempre se presentan todas las condiciones óptimas para el funcionamiento del filtro, este se desempeña bien en la mayoría de las situaciones. Entre varias de sus aplicaciones se encuentran la estimación demográfica, el procesamiento de señales biológicas, sistemas de navegación, predecir el comportamiento de variables económicas, el proceso de imágenes, entre otras. Y bueno, es así que debido a su gran campo de acción se hace muy importante conocer su funcionamiento, para así tener las herramientas básicas que permitan la solución de diversos problemas prácticos de forma sencilla y óptima. Proceso a ser estimado. En sí, el filtro de Kalman tiene como objetivo resolver el problema general de estimar el estado X que viene a ser elemento del espacio vectorial real de n componentes de un proceso controlado en tiempo discreto, el cual es denominado por la ecuación lineal en diferencias estocásticas que la podemos observar a continuación. Y también se incluye una medida z que viene a ser elemento del espacio vectorial real de m componentes, y su ecuación es la que podemos observar. Entonces se presentan las variables aleatorias siguientes. En la ecuación lineal en diferencias estocásticas tenemos a W sub k, que viene a representar el ruido del proceso, y en la ecuación de la medición tenemos a B sub k, que viene a representar el ruido de la medición. Entonces podemos asumir que estas son independientes entre sí, son ruido blanco y ambas tienen una distribución de probabilidad normal, como podemos observar. Bien, entonces Q y R vienen a ser covarianzas, en donde Q viene a representar la covarianza del ruido del proceso y R representa la covarianza del ruido de la medición. En la práctica ambas vienen a ser matrices que pueden cambiar con cada paso en el tiempo o la medición. Sin embargo, a estas se les asume como constantes. También en la ecuación lineal de diferencias estocásticas se encuentra compuesta por la matriz A, que tiene una dimensión de n por n y en sí viene a relacionar el estado en el paso anterior, es decir, k-1,
con el estado actual. De la misma forma, A puede cambiar con cada paso del tiempo, pero igual se la asume como constante. También se presenta la matriz B, que viene a ser de dimensión n por 1, y esta en sí se relaciona con la entrada opcional de control new, que viene a ser elemento del espacio vectorial real de n componentes al estado x. Y finalmente, en lo que respecta a la ecuación de la medición, se presenta la matriz H, que esta viene a ser de dimensiones m por m y relaciona el estado actual con la medición. De la misma manera, en la práctica la matriz H puede cambiar con cada paso del tiempo, pero igual se la asume como una constante. Bueno, mi nombre es Samantha Escoyo. Yo les compartiré los orígenes computacionales del filtro. Una vez definido el proceso como se mencionó anteriormente, vamos también a mencionar lo que son alguna nomenclatura para que podamos entender esta explicación. X sub k es el vector estado del sistema, H la matriz de medición, K el tiempo discreto y zk el vector de mediciones. Esta información las dejaré en la parte de abajo para que me puedan seguir en la explicación. Una vez definido el proceso, definimos el estado estimado a priori en el paso K y el estado estimado a posteriori dada la medición Z. Como pueden observar, en la parte superior del estado a priori encuentra este signo, el cual lo denota como que está declarado en el paso K a partir del conocimiento del proceso antes del paso K. Y además se define K sub K como el estado posterior, como ya lo he mencionado, en el paso K, a partir de la medida Z sub K. Luego, se puede definir los errores a priori y posteriori, como se observa a continuación, así como la covariancia a priori estimada del proceso del error y la covariancia posteriori estimada del error. Derivando las ecuaciones para el filtro de Kalman, comenzamos con el propósito de encontrar una ecuación que calcule un estado estimado a posteriori con una combinación lineal de un estado estimado a priori y una diferencia ponderada entre una medida real z sub k y una medida de predicción hx sub k de la siguiente forma. Esta diferencia se la conoce como innovación de la medida o residuo. Cuando este residuo refleja la discrepancia entre la medida predicha y la medida real. Cuando este residuo es cero, significa que ambos están en completa concordancia o están en completo acuerdo. La matriz K de n por m que se encuentra en esta ecuación es seleccionada para ser el factor de ganancia o el factor de mezcla que minimiza la ecuación de covariancia del estado del error a posteriori, que se encontró en la ecuación que se encontró anteriormente. Esta minimización se puede lograr primero sustituyendo esta ecuación en la definición anterior para E sub k, para luego sustituirlo en la ecuación de la covariancia a posteriori estimada del error, calculando los valores esperados y tomando la derivada de la traza del resultado con respecto a k e igualando el resultado 0 solo para k, con lo que encontramos esta ecuación. Mirando la ecuación anterior, se observa que mientras la covariancia del error de medición R se aproxima a 0, la ganancia K agrega más peso al residuo más pronunciadamente. Específicamente se observa que la covariancia del error en la medición se aproxima a 0, la ganancia K pondera el residuo con más peso en la ecuación. Mientras que cuando la covariancia del error a priori se aproxima a 0, la ganancia K pondera el residuo con menos peso en la ecuación. Otra manera de ver la carga K es que conforme la covariancia del error de la medición R se acerca a 0, la medida actual Z sub K es más y más confiable, mientras que la medida predicha Hx sub K es menos y menos confiable. De otra parte, conforme la covariancia estimada del error a priori se acerca a 0, la medida actual Z sub K es menos y menos confiable, mientras que la medida predicha Hx sub K es más y más confiable.
En resumen, el filtro de Kalman es esencialmente una serie de ecuaciones matemáticas que implementan un estimador tipo predictor corrector, que es óptimo en el sentido de que minimiza el error estimado de la covarianza cuando algunas condiciones son dadas. Desde el momento de su introducción, el filtro de Kalman ha sido sujeto de investigación autónoma asistida. Esto es debido a que en gran parte de los avances en la computación digital se ha trabajado para hacer un filtro práctico, pero relativamente simple y robusto, aunque no siempre se presenta todas las condiciones óptimas para el funcionamiento del filtro. Este se desempeña bien en la mayoría de situaciones. Mi nombre es Stalin Casa y les voy a hablar de los orígenes probabilísticos del filtro de Kalman, así como su algoritmo. Entonces, el filtro de Kalman mantiene los dos primeros momentos de la distribución de estados, como podemos ver aquí, xk y p sub k, que representan la media de la estimación a posteriori del estado y la covarianza del error de estimación. Cabe destacar que si el ruido es gaussiano, entonces se cumple que la distribución de los estados también será gaussiana. Y esto nos permite calcular la probabilidad de estimar el estado x sub k basándonos en que ya se dio o ya se realizó la medición z sub k con las ecuaciones que podemos ver en pantalla. En cuanto al algoritmo de filtro de Kalman, será presentado igual por mi persona y Alexander Benalcázar. Entonces, el algoritmo del filtro de Kalman estima un proceso usando una forma de realimentación y de control. Estima estados del proceso en un tiempo y después obtiene la realimentación en forma de mediciones. Esto cabe destacar que muchas de ellas son ruidosas, y eso es lo que se intenta eliminar con el filtro de Kalman. Las ecuaciones del filtro de Kalman caen en dos grupos, los cuales son ecuaciones de actualización de tiempos y ecuaciones de actualización de mediciones. En cuanto a las ecuaciones de actualización de tiempos, son responsables de proyectar hacia adelante el estado actual y estimaciones del error, así como la covarianza, para de esta manera obtener unos estimados a priori en el siguiente paso del tiempo, mientras que las ecuaciones de actualización de medida pueden ser vistas como ecuaciones correctoras luego de realizarse la estimación. Es decir, que a la final el algoritmo de estimación reúne los algoritmos de predicción y corrección para la resolución de varios problemas numéricos. Podemos ver en la gráfica que la estimación de Kalman o el filtro de Kalman se basa básicamente en dos partes. Una que es la actualización de tiempos, que es la encargada de predecir, y la actualización de medidas, que se encarga de la corrección de esta estimación, con las fórmulas que podemos ver en el lado derecho, que ya se explicaron con anterioridad en esta exposición. Hay que destacar cómo las actualizaciones de tiempo proyectan el estado y la covarianza estimados hacia adelante, desde el paso k-1 hacia el paso k, donde en las ecuaciones tenemos que tener en cuenta que A y B son matrices del modelo del espacio de estados y Q es la varianza del ruido de proceso. En cuanto a la actualización de medidas, tenemos que tener en cuenta varios pasos. El primer paso durante la actualización de medidas es el cálculo de la ganancia de Kalman, K sub K, que se puede ver a continuación. Hay que destacar que las ecuaciones mostradas en este momento ya se explicaron con anterioridad en la exposición. El siguiente paso es medir el proceso para obtener Z sub K y después generar un estimado del estado a posteriori incorporado a esta medición Z sub K con la ecuación que vemos a continuación. El paso final es obtener una covarianza del error estimada a posteriori y reasignar los valores a las variables para seguir con el proceso computacional. Con las ecuaciones presentadas aquí. Como ya se mencionó anteriormente, el filtro de Kalman cuenta con dos partes. Una que es la actualización de tiempos, que en este caso es la parte predictiva, y otra que es la actualización de medidas, que es la parte de corrección, cada uno con distintos puntos a llevarse a cabo.
Por ejemplo, en la parte de predicción debemos proyectar el estado hacia adelante, al igual que la covarianza del error, con las fórmulas explicadas anteriormente. Y en la actualización de medidas, que es la parte de corrección, debemos calcular la ganancia de Kalman, actualizar el estimado con las mediciones Z sub k y al final actualizar la covarianza del error. El filtro de Kalman tiene muchas aplicaciones prácticas debido a su naturaleza recursiva, que es una de sus grandes cualidades. Pero, a pesar de tener estas condiciones recursivas, siempre basa su estimado actual en mediciones realizadas con anterioridad, es decir, en condiciones pasadas y presentes. A continuación, mi compañero Alexander Benalcázar les enseñará un ejemplo práctico donde se utilizarán todas estas ecuaciones y se verá de mejor manera el funcionamiento del filtro. Bueno, mi nombre es Alexander Benalcázar y voy a complementar la explicación de mi compañero acerca del algoritmo del filtro de Kalman. Debemos tener claro que el algoritmo de Kalman se divide en dos fases, la primera que es predecir y la segunda que es corregir. A cada una de estas fases las hemos dividido en una serie de pasos, detallados a continuación. En la parte de predicción tenemos el primer paso, que es proyectar un estadio hacia adelante, dado por la fórmula donde vamos a tener claro que A y B van a ser matrices dadas por el modelo. Y además podemos observar la predicción mediante este coeficiente de k a la menos 1. El segundo paso es proyectar la covarianza del error, donde también vamos a observar que tenemos representado esta predicción mediante el coeficiente k-1. Además también tenemos la presencia de A y también aparece un valor de Q, que es la varianza del ruido del proceso. En la segunda fase de corrección tenemos como primer paso calcular la ganancia de Kalman, dado por esta fórmula, donde si nos fijamos tenemos coeficientes que ya los podemos calcular previamente, como P de K. Además aparece H de K, que es la señal o función de entrada, de la cual vamos a obtener el filtro. Además aparece un coeficiente R, que es la covarianza del error medio. Como segundo paso tenemos que actualizar el estimado de la medición, es decir, vamos a obtener el estado actual mediante esta fórmula. Esta fórmula también utiliza lo que es el estado a priori y también utiliza un coeficiente Z, que es la medición del error entre el estado actual y el estado que se predice. Como tercer paso tenemos que actualizar la covarianza del error, dado por P de K, es decir que vamos también a actualizar la covarianza, dado por esta fórmula. Ahora vamos a realizar el ejemplo realizando la simulación en MATLAB. Para ello debemos tener en cuenta que utilizamos la versión de MATLAB 2015 y vamos a utilizar al filtro de Kalman como un estimador. Además que vamos a utilizar una función de segundo orden representada mediante espacio de estados. Como un adicional, vamos también a utilizar el filtro de Kalman insertando un ruido aleatorio a la señal de entrada y lo vamos a utilizar también como filtro para limpiar la señal. Para explicar nuestro programa vamos a dividirlo por bloques. Nuestra aplicación consiste en ingresar una señal la cual va a contener perturbaciones y a la misma vamos a tratar de recuperarla mediante el filtro de Kalman. Para ello, nuestro primer bloque va a ser la definición de los parámetros del sistema, donde HDS va a representar la función de ejemplo de segundo orden, como les mencionaba anteriormente. Además, calculamos un tiempo de muestreo para poder digitalizar nuestra planta. Una vez digitalizada nuestra planta, procedemos a extraer tanto el numerador como el denominador para posteriormente transformarla en espacio de estados para obtener nuestras matrices con las cuales vamos a trabajar dentro del filtro. En nuestro segundo bloque tenemos la declaración de las ecuaciones del filtro, donde vamos a inicializar los parámetros con los cuales nuestro filtro se va a inicializar, como por ejemplo el estado inicial, la covarianza inicial, la varianza del ruido del proceso y la covarianza. Además definimos nuestra señal real dada por un escalón de la función definida previamente. Además, una función jest donde se van a declarar 200 valores para
ir almacenando ahí nuestra señal recuperada. En el bloque más importante donde se realizan todos los cálculos es un for de 1 a 200. Si observamos nuestro ciclo for está dividido en 3 bloques. El primero, que es la actualización del tiempo, donde vamos a obtener los estados a posteriori, tanto para el estado como la covarianza. Además, en nuestro segundo bloque tenemos la actualización de las mediciones, donde vamos a calcular la ganancia de Kalman, el estado actual con una inserción de ruido, como ya está definido previamente, y además también vamos a obtener la covarianza del error, para finalmente actualizar los valores y ir almacenando nuestra señal aplicada el filtro en la variable YEST. Al ejecutar nuestro código en MATLAB obtenemos 3 señales de salida. Nuestra primera señal, nuestra señal original de color azul. Nuestra segunda señal de color verde es la señal con el ruido aleatorio. Como podemos observar, es una señal bastante irregular. Y finalmente tenemos nuestra señal recuperada de color rojo. Al superponer estas 3 imágenes, obtenemos la gráfica mostrada. Para observar esto de mejor manera, vamos a utilizar nuestro programa de MATLAB. Donde vamos a obtener nuestra señal como la vimos en las diapositivas. Para observar de mayor detalle el desfase, vamos a hacer un zoom del área. Como conclusiones tenemos las siguientes. En sí, el filtro de Kalman es una aplicación óptima para la eliminación del ruido, ya que elimina selectivamente las señales indeseadas y permite acceder directamente a la información que se encuentra en la señal. En sí, esto lo logra basándose en descripciones probabilísticas y utilizando los modelos de espacio de estados, como pudimos observar, llegando así a la eliminación de perturbaciones que superen inclusive la magnitud de la señal de interés. También, con el filtro de Kalman se puede conocer los estimados con la actualización de cada muestra a través del tiempo, lo cual permite saber el comportamiento específico del sistema en cada muestra, es decir, notando los cambios muestra tras muestra y no como un promedio de estas como sucede en otra clase de métodos. El algoritmo de Kalman se la puede considerar como una excelente herramienta matemática, ya que consta de una etapa de predicción seguida de una etapa de corrección aplicada al proceso, lo que permite no solo estimar, sino filtrar de manera óptima la señal. Y finalmente, como se pudo observar en la simulación anteriormente explicada, se presenta un desfase de una muestra entre la señal real y la señal estimada y filtrada. Esto es debido básicamente a que la computación de los datos requiere un tiempo de muestreo para arrojar los resultados. Bien, esto ha sido todo con respecto a la exposición del filtro de Kalman. Muchas gracias.